Hola a todos. En el presente video vamos a estudiar la Revolución Cubana, es decir, la revolución que se dio en esta isla de América Central, ubicada en el Mar Caribe y muy cercana, como vemos en nuestro mapa, a México. Vamos a ir a la historia de Cuba desde sus orígenes, porque Cuba es descubierta en el año 1492, pero va a ser recién en el año 1511 en donde el señor Diego Velázquez, Diego Velázquez, como decíamos, la va a conquistar definitivamente. Y la historia de Cuba va a empezar a desarrollarse y nos vamos ya al año 1549. ¿Por qué? Porque en 1549 La Habana va a ser nombrada capital de Cuba. Recordemos entonces en el año 1549. Y adelantémonos un poquito, porque va a ser durante la etapa colonial en donde la economía cubana se va a explotar al máximo, sobre todo con lo que era el cultivo de tabaco y un producto característico de la zona que era la caña de azúcar. Pero la economía cubana, sobre todo en los siglos XVI y XVIII, iba evolucionando cada vez más. Sobre todo podemos decir que en lo que era la parte agrícola y ganadera. Y se había convertido la economía cubana en una gran exportadora de cueros, por ejemplo. Gran exportadora de cueros. Y por el lado, si se quiere, de la política en esta etapa, ¿qué pasó? Recordemos, Napoleón había ocupado España. Y esto no hizo nada bien a Cuba, porque esto había si quiere, provocado que la economía cubana y sobre todo la situación política cubana y las ganas que tenían los cubanos de independizarse, se viera un poco aplacado. Entonces, durante el periodo de 1820 a 1868, la clase dirigente cubana vinculada a la producción de azúcar se planteó posibles alternativas para dejar de depender colonialmente y económicamente, mejor dicho, de España, para poder llegar a la independencia que tanto quería. Entonces van a pedir ayuda o empezar a relacionarse, mejor dicho, con Estados Unidos y, claro está, van a empezar a hacer ciertas reformas en la metrópoli. Es así como en el año 1837, y ya vayamos a nuestras siguientes imágenes, 1837, las Cortes de Cádiz, aquí estamos viendo el escudo, las Cortes de Cádiz, claro está, en España, van a considerar que la isla debía ser gobernada por leyes especiales. Es decir, querían darle leyes especiales, claro está, a Cuba para ver si podían revertir la situación y seguir manteniendo a Cuba como una colonia, es decir, los españoles querían encontrar cualquier alternativa para que Cuba siguiera dependiendo económica y políticamente, claro está, de ellos, es decir, de España. Y vamos a ver cómo pasaba, qué pasó con esto, porque a nivel económico, Cuba atravesó varios periodos de crisis a causa del precio del azúcar. Precio del azúcar, recordemos, de la cual era el azúcar el principal sustento cubano. ¿Y qué pasa? España, por su parte, con respecto al negocio del azúcar en Cuba, adquiría un 12% de las exportaciones. Es decir, los cubanos tenían el azúcar, pero España se quedaba con un 12% de las ganancias con respecto a las exportaciones. Mientras
que por su parte, vamos a hacer un espacio aquí, Estados Unidos, que no era ningún inocente con respecto a este tema, se abastecía con un 40% de azúcar cubano. Por eso, vamos a aclarar aquí, ¿qué va a pasar? En el año 1867, los reformistas cubanos van a formular de nuevo reivindicaciones a la monarquía, pero el gobierno español dijo: no, muchachos, ante esto nos vamos a mostrar totalmente intransigentes, sin tener en cuenta, claro está, los españoles, que la estructura colonial había entrado en crisis. Estructura colonial en crisis, es decir, los cubanos se estaban avivando, sobre todo porque se había detenido el crecimiento económico que se venía dando de los años posteriores. Y esto es lo que hizo que surja en el año 1868 lo que se conoció como la Guerra de los 10 años. ¿Y qué pasa después de esta guerra de los 10 años? Es decir, con la guerra de los 10 años se va a iniciar un periodo de lucha por la independencia que finalizó con el Pacto de Sanjón, con el famoso Pacto, vamos a ubicarlo así, Pacto de Sanjón en 1878. Es decir, 10 años después que se origina esta guerra de los 10 años. Entonces, con el Pacto de Sanjón se pone fin a esta guerra de los 10 años. Y este fin de la guerra trajo consigo la abolición de la esclavitud. Una abolición de la esclavitud que se da, para ser precisos, en el año 1880, aunque muchos esclavos se mantuvieron unidos a sus dueños a cambio de un salario mínimo, y también va a aparecer si se quiere, elemento a destacar en la historia cubana luego de esta guerra de los 10 años, que es la introducción, y ahora sí vamos a ver a nuestros amigos, ahora les voy a explicar quiénes eran. Como decíamos, aparece la introducción de capital estadounidense, en la zona oriental cubana. Pero hay mucho más que contar de esta historia de la revolución en Cuba. ¿Por qué? Porque España no va a respetar el pacto y continuó considerando a Cuba como una colonia. Es decir, para España Cuba era su colonia. De hecho, estos dos señores que vemos aquí, el poeta y revolucionario José Martí y el señor Máximo Gómez, van a ser dos personalidades destacadas, porque con la ayuda de Estados Unidos, que claro está, Estados Unidos siempre ayudaba estratégicamente, van a iniciar la lucha, de nuevo la lucha, con la idea de transformar finalmente a Cuba en una nación independiente. Y esta lucha que inicia Martí y Gómez va a finalizar recién en el año 1898 por el Tratado de París, que sancionaba finalmente la derrota española. Entonces, en 1898, el Tratado de París establece finalmente la derrota española. Y esto es lo que nos lleva a decir entonces que, si bien por el momento parecía que Cuba se había liberado de los españoles, no todo es color de rosas. ¿Por qué? Porque así Estados Unidos, como les dije, no se iba a quedar sin un
regalo, por decirlo de alguna manera, va a mantener la ocupación de Cuba hasta 1901, es decir, ocupa Cuba hasta 1901, año en que por fin Cuba va a obtener su independencia. Entonces, resaltemos que es en 1901 en donde Cuba obtiene su independencia. Entonces vemos cómo Estados Unidos, primero haciéndose el bueno, ayudando, y luego ya incorporando capital, va a pactar con Martí de alguna manera y con Gómez, los va a ayudar también a que por medio del Tratado de París finalmente se considere la derrota española, pero luego va a ocupar Cuba hasta 1901 y en 1901 Cuba obtiene su independencia. Vamos a ver en el próximo video qué pasa con este proteccionismo americano y cómo se da la verdadera revolución cubana.